historias, que es una historia de cómo el Señor alcanzó a toda una familia. Y voy a empezar entonces leyendo el final del capítulo. En la casa de pronto ustedes lo leen con más detalles, porque es bien largo y por razones de tiempo pues no alcanzamos a entrar en esta mañana. Entonces al final del capítulo la palabra de Dios dice: cuando Pedro estaba predicando en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. ¿Okay? Pues acá es donde Pedro le está anunciando a Cornelio y a su familia y a sus amigos el Evangelio. Les está diciendo: Jesucristo resucitó de los muertos. Él se apareció a algunos testigos que Dios había preseleccionado. Nosotros que comimos y bebimos con el Señor después de su resurrección, y nos ha mandado que testifiquemos a todas las personas acerca de su resurrección. Cuando Pedro estaba hablando este discurso, escuchen lo que pasa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los judíos que habían venido con Pedro se quedaron asombrados de que también sobre los no judíos, sobre los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua, que ellos sean bautizados en el agua, estos que también han recibido el Espíritu Santo? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron a Pedro que se quedara con él por algunos días. ¿Ven? Entonces, nuevamente, lean ya con más calma en sus casas el capítulo 10, pero les resumo lo que ocurre aquí. Había un hombre llamado Cornelio, que tal vez la manera más fácil de hacernos una idea de quién es, de este centurión romano, es pensando en Gladiador. Que ustedes, creo que la mayoría habrán visto esa película, ¿cierto? Entonces digamos que Máximos, el Gladiador, más o menos una aproximación de lo que era Cornelio, que él era un centurión romano que pertenecía a una compañía que se llamaba La Italiana, ¿ya? Y él, como su nombre lo indica, estaba encargado de 100 hombres, tenía 100 hombres bajo su comando como parte del ejército romano, y decían que estos centuriones eran como la columna vertebral del ejército romano, y que gracias a ellos fue que se lograron tantas de estas conquistas. Y cuando estos centuriones, digamos que eran caracterizados porque tenían una cabeza fría para poder saber qué hacer en todas las diferentes situaciones que estaban enfrentando, y eran hombres valerosos. Entonces por eso digo que una forma fácil de pronto de pensar en Cornelio es si pensamos en Máximos, en el Gladiador, en la película. Y entonces este Cornelio era un hombre que era temeroso de Dios, que la Biblia en este texto, por ejemplo, nos dice que él constantemente estaba orando a Dios, que él era un hombre generoso, que daba muchas donaciones al pueblo judío, que inclusive en el pasaje también hasta nos dice que estaba ayunando. Y un día, cuando él está orándole a Dios, se le aparece un ángel, y el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones han sido escuchadas y tus ofrendas han subido
como una ofrenda delante de Dios. Dios ha escuchado tus oraciones. Por favor, ve a Jopa, porque él estaba en Cesarea, él estaba en la ciudad de Cesarea. Ve a Jopa y pregunta por un hombre llamado Pedro. Y por favor dile que venga, que yo lo he enviado. Y efectivamente eso es lo que se desarrolla en la historia. Ahí les voy contando poco a poco para que entendamos. Entonces, el ángel se le aparece, él envía a algunos soldados a que vayan a buscar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro está allá en esa ciudad de Jopa y se viene hasta Cesarea para predicarles el Evangelio. Cuando les está predicando el Evangelio, ahí es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre todos ellos. Entonces, ¿para qué, digamos, estoy elaborando tanto detalle, o para qué la Biblia nos cuenta todo este proceso que hubo para que Cornelio pudiera escuchar el Evangelio? Eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Algunas cosas que, digamos, son interesantes. Cesarea era una ciudad que quedaba en el Mediterráneo a 35 millas, o sea, como 55 kilómetros, una cosa así, 35 millas, de donde estaba el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba en una ciudad de Jopa, ¿ya? Y en Cesarea vivía el evangelista Felipe, el que encontramos en el capítulo 8, que le predicó al eunuco, el funcionario de la reina de Candace. Entonces, prestemos atención. Cornelio vive en Cesarea. A 5 casas de Cornelio vivía Felipe, el evangelista. Dios quiere que Cornelio escuche el Evangelio. ¿Por qué el Señor no le dice a Cornelio, oiga, mire, vaya a buscar allí a 3 cuadras a Felipe? Al día es su vecino. ¿O por qué el Señor le dice a Felipe, vaya y le predica a Cornelio? ¿Por qué el Señor, imagínense, manda a Cornelio a que camine 35 millas? Que en ese tiempo, o sea, ¿cuánto nos demoramos caminando 35 millas? Es un rato, ¿no? Caminan 35 millas, llegan y encuentran allá a Pedro, y ahora entonces Pedro también le toca devolverse otras 35 millas para que Cornelio finalmente escuche el Evangelio. Entonces, ¿por qué Dios está haciendo esto? Otra pregunta. A Cornelio se le aparece un ángel y Cornelio inmediatamente queda asombrado y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el ángel le dice, ve hasta Jopa y vea a la casa de Simón el curtidor, y allí por favor preguntas por Pedro y le dices que yo le dije que por favor viniera. Pregunta. Si el ángel está dándole semejante cantidad de instrucciones tan exactas, ¿y por qué el ángel más bien de una vez no le predica? ¿Por qué el ángel no más bien le dice, yo soy el ángel que sirvo a Jesucristo, aquel que ustedes crucificaron y que resucitó de los muertos? Imagínense, eso viene de un ángel, pues uno más rápido como que cree, en vez de que... Entonces, todo esto no es casualidad. Y lo que vamos a estar mirando en esta mañana es el porqué, y que también nosotros apreciemos el privilegio que el Señor nos ha dado de que nosotros vayamos a anunciar el Evangelio. Ese privilegio no se le dio a los ángeles. Solamente en el libro de Apocalipsis, cuando la iglesia haya sido raptada, cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, es que un ángel va a predicar el Evangelio. Pero hoy día, ese privilegio de predicar el Evangelio, el Señor nos lo ha dado a nosotros.
a nosotros nos ha dado ese gran privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la perdición de nuestros pecados, a su luz admirable, y nos ha dado salvación. Amén. Es un gran privilegio. Pensemos nuevamente, ¿por qué el ángel de una vez no le cuenta? ¿Por qué Felipe, que está al lado, no le cuenta? Dios tiene un proceso con cada una de nuestras vidas, y cuando nosotros predicamos el Evangelio hay una transformación en nuestras propias vidas, que es lo que vamos a ver que le ocurre aquí al apóstol Pedro. Amén. Bueno, entonces, miren, en primer lugar de este texto, nosotros aprendemos que el Espíritu es la promesa del Padre. Amén. El Espíritu es la promesa del Padre. Nosotros necesitamos entender que las buenas nuevas del Evangelio no solamente es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos, perdona nuestros pecados, sino que también el Evangelio es el Evangelio que nos transforma, es el Evangelio que nos da una nueva vida. Amén. Y solamente podemos experimentar esa nueva vida a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos vivir como Cristo. Amén. Necesitamos entender esto, necesitamos nosotros entender que la última consecuencia en este momento presente, la última consecuencia del Evangelio es la llenura del Espíritu Santo. Dios quiere que le amemos, ¿sí o no? Sí. La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu... ¿Puede alguno de nosotros amar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo? No, no podemos. La palabra de Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. ¿Podemos nosotros ser transformados a la imagen de Cristo sin la obra del Espíritu Santo? No, no podemos. O sea, pensemos en esta manera nomás. La guerra que hemos tenido en nuestra mente, ¿cuántos pensamientos hemos tenido en esta mañana en nuestro corazón? ¿Cuántos pensamientos de temor? ¿Cuántos pensamientos de ansiedad? ¿Cuántos pensamientos de indecisión, de tentación? 1000 cosas. ¿Quién de nosotros puede lidiar con eso por nosotros mismos? Solamente el Espíritu de Dios es quien nos sostiene. Él es nuestra ayuda. Por eso Cristo dijo: yo me voy, pero les voy a enviar a un ayudador semejante a mí, para que esté con ustedes para siempre. Entonces vemos que es por medio del Espíritu Santo que podemos hacer esto. El Señor no nos ha mandado que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Podemos hacer discípulos en todas las naciones sin el poder del Espíritu Santo? No. Entonces, lo que quiero que nos demos cuenta es que parte de las buenas noticias del Evangelio es que ahora el Espíritu de Dios también ha sido derramado en nuestros corazones, y que por medio de Él es que podemos vivir la vida que va a glorificar a Dios, que va a exaltar a Cristo. Amén. El Espíritu de Dios es la última consecuencia. La última consecuencia, ¿cierto?, del Evangelio es la llenura del Espíritu Santo. Y fíjense que en ese mismo texto, en Hechos 10, que tiene 40 y pico versículos, entonces les toca en su casa escudriñarlo por su propia cuenta. Pero allí mismo, cuando Pedro está anunciándole el Evangelio a Cornelio y a toda su casa, Pedro le dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo porque Dios estaba con él.
El Padre ungió al Hijo con el poder del Espíritu Santo para que nuestro Señor Jesucristo estuviera haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el poder del diablo. Si Jesús mismo, si el Señor Jesús, cuando se encarnó, necesitó del poder del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender del poder del Espíritu Santo? Amén. Y si se dan cuenta en el texto, como estábamos leyendo, que Pedro está anunciando el Evangelio. Eso es lo que él hace. Él está diciendo solamente: Jesucristo resucitó de los muertos, Jesucristo les puede perdonar sus pecados, les puede dar una nueva vida si ustedes se arrepienten y lo reciben en sus corazones. Eso es lo que está haciendo Pedro. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando Pedro todavía está dando el discurso, Dios entonces derrama el Espíritu Santo sobre todas las personas que están escuchando. Eso no fue maquinación de Pedro, es la obra de Dios. Entonces, si se dan cuenta, en el anuncio del Evangelio, Dios mismo derrama del Espíritu Santo de Dios, porque Dios sabe que sin el Espíritu Santo no podemos. Por eso es que Jesús dice: les voy a dar un ayudador para que esté con ustedes para siempre. Y ustedes saben que últimamente en esta, digamos, miniserie que estamos haciendo, he hecho énfasis en esto, porque nos damos cuenta, de alguna manera u otra, nosotros hemos como echado un poco a un lado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. Nosotros también podemos orarle al Espíritu Santo. Nosotros también podemos adorar al Espíritu Santo, porque tantas veces nosotros hablamos, fíjense, aún en nuestras oraciones. Nosotros nos dirigimos al Padre, nos dirigimos al Hijo, pero ¿qué tan pocas veces de pronto nos dirigimos al Espíritu de Dios? Cuando Jesús dijo: yo me voy y les voy a enviar a un ayudador semejante a mí para que esté con ustedes. Entonces, el Señor se fue y ahora ellos, ¿de quién tienen que depender? Del Espíritu Santo. Y aquí en estos textos estamos viendo nosotros, estos días, ustedes saben, estoy haciendo énfasis en esto, porque necesitamos entender que sin el Espíritu de Dios no podemos vivir la vida cristiana. Es imposible que nosotros vivamos la vida cristiana, y el Espíritu de Dios es la promesa del Padre para nosotros. Miren que en el primer discurso que dio Pedro, en Hechos capítulo 2, cuando se convirtieron 3,000 personas, él de una vez les anuncia acerca de Cristo, nuevamente, les señala la cruz de Jesucristo, les señala la resurrección. Dice la Biblia que las personas se compungen en su corazón, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces mire lo que dice, las personas le dicen ¿qué tenemos que hacer, no? Puesto que Cristo resucitó de los muertos y ahora quiere darnos una ¿qué tenemos que hacer? Entonces Pedro les dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y escuchen esto, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y para sus hijos, escuchen esto, y para todos los que están lejos, para nosotros, ¿cierto? Él acá, imagínense, desde Jerusalén, nosotros aquí en Miami, para nosotros los que estamos lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Dios nos ha llamado a nosotros, ¿sí? Si nos ha llamado, la promesa del Espíritu Santo también es para cada uno de nosotros. Pero lo que quiero que se den cuenta es cómo, con el anuncio de la muerte de Cristo, con el anuncio de la resurrección de Cristo, inmediatamente el apóstol, cuando las personas preguntan ¿qué necesitamos hacer?, les dice: arrepiéntese, bautícese y va a recibir el don del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender que el Espíritu de Dios es la promesa del Padre para cada uno de nosotros, nuestro ayudador, que Él está con nosotros cada segundo de nuestra existencia.
cada segundo. Yo estos días he estado personalmente tratando de crecer en este aspecto de mi vida. Nuevamente, ¿cuántas veces que uno se empieza a enredar con pensamientos y empieza a rodar la película ya en su cabeza? Y una cantidad de cosas. Cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí para decirte, yo te ayudo, no tienes que temer, no tienes que estar preocupado, no tienes que andar en esa situación, yo te ayudo. Amén. Él es la promesa del Padre para cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar a toda la herencia que tenemos en Cristo. Porque la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le amamos. Y Dios las reveló ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que vamos a poder nosotros conocer todas las promesas y la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, eso en primer lugar, el Espíritu de Dios es la promesa del Padre. La llenura del Espíritu Santo es la última consecuencia, ¿cierto?, del Evangelio. El Evangelio nos transforma en unas nuevas personas, ¿cierto?, después de que hemos creído en Cristo, de que hemos creído en su muerte en la cruz, que hemos creído en su resurrección. Ahora creemos en la promesa del Padre, en el Espíritu Santo, y Él es el que nos transforma para que seamos como Cristo, para que nosotros podamos experimentar todo lo que tenemos en Cristo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento cientos de veces que estamos en Cristo, que en Cristo tenemos toda bendición espiritual, que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo somos unas nuevas criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas verdades solamente las vamos a poder experimentar a través del Espíritu de Dios. Amén, a través de la obra del Espíritu Santo. Y fíjense que, digamos, de pronto no voy a culminar hoy, ya me di cuenta, no importa, dentro de 8 días entonces continuamos, pero la llenura del Espíritu Santo, digamos, es lo que le pone fin a los conflictos, a las batallas que nosotros estamos viviendo. Fíjense, digamos, del mismo texto. Cuando nos vayamos desarrollando más, van a entender más, digamos, todos los detalles, pero Pedro básicamente, Pedro que era judío, Pedro decía, el Evangelio solamente es para los judíos. O sea, Pedro nos quería dejar a todos nosotros por fuera del cielo. Pedro no quería que nosotros fuéramos a compartir el cielo con él. Y cuando el Señor le dice, vaya y le predica a ese no judío, Pedro se rehusó varias veces, como lo vamos aquí a leer en el texto. Pero cuando Pedro nuevamente les anuncia el Evangelio y Dios derrama del Espíritu Santo. Entonces fíjense, Pedro inmediatamente, digamos, jaque mate. Ahí se le acabó el argumento a Pedro. Miren, ¿cómo les vamos a impedir a estos que se bauticen en el agua si Dios también les dio a ellos del Espíritu Santo? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Vino la llenura del Espíritu Santo, se acabó. Esta gente también, el Señor la ha llamado, también, ¿cierto? Son herederos de la bendición. Ahora, es increíble. Yo me gocé con este capítulo. Ustedes se van a arrepentir cuando hablemos de don Pedrito. Que imagínense, ¿se acuerdan que en Hechos 2 le acabé de decir que Pedro, de la boca de Pedro, pues porque era el Espíritu Santo que estaba hablando, pues Pedro le está diciendo, el Espíritu Santo es la promesa del Padre para ustedes y para todos los que el Señor llame, así estén tan lejos, que acabé de decirle para nosotros que también estamos. Pedro dice eso en Hechos capítulo 2, y aquí en el capítulo 9, aquí en el capítulo 10, ya otra vez nos estaba sacando. Ya se le había olvidado que la promesa del Padre era para todos. Pero acá el Señor derrama el Espíritu Santo y se acaba el conflicto. Ahora, lo que quiero decir con esto es, digamos, un patrón común que vemos en la Biblia.
En Hechos capítulo 6 se armó ahí una pelea entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos, ¿cierto? Las viudas de los griegos estaban diciendo, no, a nosotros nos reparten una porción de comida más chiquita, a nosotros no nos dan tanta carne y tanta papa como a las viudas allá de los judíos. Y se armó ahí una pelea. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Los apóstoles se reúnen, y este es el punto, no puedo entrar en la historia, pero este es el punto. Viene el Espíritu Santo de Dios y les da una palabra de sabiduría. Y les dice, miren, escojan acá a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, y los ponen a ellos como diáconos a que ellos se encarguen de hacer esto. Se acabó el conflicto. Personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, por eso digo, es el patrón común. En nuestras vidas, los conflictos que tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, las guerras interiores que tenemos en la tentación, ¿cómo se va a acabar cada vez más el conflicto de eso? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces en ese momento mis pensamientos de temor, en el momento que son llenos yo soy lleno del Espíritu Santo, se acabaron esos pensamientos. Ahora, es una guerra continua, ¿cierto? Nosotros sabemos. Por eso la necesidad que la Biblia nos dice, continúen siendo llenados por el Espíritu Santo. O sea, es una absoluta constante lo que nosotros necesitamos estar siendo llenados con el Espíritu Santo de Dios para poder vivir, pero a medida que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos venciendo y se van acabando esos conflictos, esas batallas que tenemos en nuestro corazón. ¿Amén? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, el Espíritu es la promesa del Padre. En segundo lugar de este texto, acá vamos a entrar con Pedro y no sé, tal vez entre 8 días terminamos con Cornelio. Y acá nos damos cuenta cómo Pedro sigue siendo perfeccionado por el Espíritu de Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros, que dice la palabra, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Entonces, acá un poco más de detalle de lo que estaba ocurriendo. Miren lo que pasa. Pedro estaba hospedado en la casa de un hombre que era curtidor de cueros. Se llamaba Simón. Pedro estaba allí y entonces dice la Biblia, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿quiénes? Las personas que Cornelio había enviado. ¿Se acuerdan? Cornelio está en Cesarea y Cornelio entonces despacha unos soldados para que vayan a Jopa, donde está Pedro, y le digan, amigo, véngase para acá que el Señor lo mandó llamar. Entonces, mientras los soldados iban por el camino y se acercaban a la ciudad, escuchen esto, Pedro subió a la azotea para orar. Fíjense la importancia de nosotros vivir una vida de oración. Todas estas cosas están ocurriendo porque la iglesia está orando. Cuando la iglesia está orando, el cielo desciende. El cielo empieza a invadir nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras familias, nuestra nación. Necesitamos eso más que todas las cosas. Orar, ¿cierto? Que dice, cerca de la hora sexta, y mire lo que dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, escuchen esto, le sobrevino un éxtasis. Dios le dio una visión a Pedro. Y dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había, en el lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo,
Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¿Amén? Entonces, Pedro tuvo esta visión, ¿cierto? Entonces, en la visión, ¿qué es lo que él ve? Él ve allá un lienzo que desciende del cielo, y en el lienzo hay todo tipo de animales cuadrúpedos, de reptiles, de aves. ¿Y se acuerdan que Pedro estaba con hambre? Y el Señor le dice: levántate, mata y come. Pero ¿cómo así? Si hay una cantidad como de animales inmundos y yo nunca he comido esas cosas. Le dice, él tenía la dieta kosher, ¿no? Que decía, no, yo no voy a comer esa cosa. Y entonces es cuando el Señor le dice: lo que Dios limpió, no lo llames común. ¿Ya? Y en ese momento entonces es cuando ya llega la gente que había sido enviada por Cornelio, y el Espíritu Santo le dice a Pedro: no tengas ningún problema. Mira, hay 3 hombres que van a estar ahí tocando la puerta, no tengas ningún pendiente, ve con ellos porque yo los he enviado. Y ahí es cuando entonces después Pedro arranca para la casa de Cornelio, y Cornelio, sus familiares y sus amigos escucharon el Evangelio. ¿Ya? Pero entonces miren, acá vamos a demorarnos un poquitico en Pedro, porque hay varias cosas que son bien interesantes de todo este asunto. En primer lugar, miren por ejemplo, el Señor le está diciendo a Pedro: levántate, mata y come. ¿Y qué es lo que le contesta a Pedro? No, Señor. O sea, imagínense eso, que Dios le está hablando a uno y uno le dice: no, Señor. El apóstol Pedro. Entonces, me gusta tanto, digamos, en el sentido de que somos tan imperfectos, tan cabezones, tan necios todavía en tantas cosas. Y digamos que todavía tenemos la audacia de tener como esta contradicción de términos. Porque que una cosa que yo le diga a mi patrón, no patrón, que le diga de pronto hasta a mi papá, no papá, yo no voy a saber. Le digo, cierto, a mi hermana, a mi esposa, no, está bien. Pero no, Señor, es una contradicción de términos. Si Él es el Señor, obviamente que Él manda. Él dice: si Él es mi Señor, yo estoy ¿para qué? Para obedecer. Y es una lección que nosotros necesitamos aprender. Miren, en la historia nos damos cuenta, Cornelio fue más obediente que Pedro. Cornelio se le aparece un ángel y Cornelio inmediatamente: ¿qué tengo que hacer? Y Cornelio despacha a los soldados, listo. Tal cual le dijo el ángel, Cornelio rapidito hace caso. Aquí Pedro, el gran apóstol Pedro, está hablando con Dios mismo. Y le dice: no, Señor. Y es una lección para nosotros, que la palabra de Dios nos dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen todo lo que yo les mando? ¿Ven? Necesitamos nosotros aprender cada día a sujetarnos más a Dios, a someternos más, porque Él es el Señor, a obedecer todas las cosas que el Señor nos manda, y en eso nosotros vamos a tener bendición. Bueno, otro detallito ahí, por eso digo que yo me gocé con este capítulo con Pedrito en esta área. Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor, un curtidor de cueros. O sea, este Simón trataba con cadáveres de animales a diario. Entonces Pedro, digamos, ¿de qué tanto se las está dando si él ya se había contaminado? Porque el judío tampoco podía estar, digamos, en contacto con una persona que todo lo que estaba abriendo animales, cadáveres de animales todos los días. ¿Ya? Entonces Pedro ahí como muy espiritualote delante de Dios: no, Señor, yo nunca he tocado cosas inmundas. ¿Usted dónde está, amigo?
Usted no está quedando en la casa de Simón el Curtidor. Por eso digo que me voy cerrando, porque es un buen cuadro de lo que somos nosotros. Ahí el Señor nos destapa, ¿cierto?, tantas cosas de las inconsistencias que todos tenemos. Pero eso es lo bueno, que el Espíritu de Dios está acá. Entonces, ahora sí se van dando cuenta por qué el Señor no le dijo: Felipe, mijo, venga, atraviese la calle y vaya y le predica el Evangelio a Cornelio. ¿Sí se dan cuenta por qué fue que el Señor no mandó a Felipe a que cruzara la calle? Porque en todo este proceso no solamente Cornelio, sus familiares y sus amigos iban a recibir el Evangelio, sino que Pedrito también necesitaba aprender muchas lecciones. Por eso entonces el Señor se toma, ¿cierto?, el trabajo de mandar un ángel a que hable con Cornelio, ponerlos a caminar 35 millas, que Pedro también se devuelva a otras 35 millas. La visión para Pedro es interesante porque necesita ser transformado, pero lo bueno de todo es que Dios nos está transformando. Y a veces nosotros estamos diciendo, queremos, digamos, Cornelio, ¿cierto? Y nosotros pensamos, Felipe, atraviesa la calle. Pero Dios a veces nos hace ir un camino más largo y nos hace esperar, y nos toca pasar por allí, nos toca pasar por allá, porque Él nos está transformando. ¿Ven? Él nos está transformando para que seamos cada vez mejores testigos de Cristo, mejores testigos del señorío de Cristo, mejores testigos de la resurrección de Cristo, mejores testigos de la gloria de Cristo. ¿Amén? Para eso el Espíritu Santo nos está transformando. Bueno, mira, 10 minutos más y concluimos con Pedro. Otro detalle que nos da ahí la palabra es que le ocurrió 3 veces. ¿Sí? ¿Se acuerda que ahorita leímos? Que el Señor le dice: levántate, come y mata. No, Señor. Vuelve y juega. Otra vez. Segunda vez. Tercera vez. Hasta la tercera vez fue que, digámoslo así, el cabezón de Pedro por fin entonces pudo empezar a hacer caso. 3 veces. Yo me imagino, uno dice, pero 3 veces, ¿por qué, cierto? Pero, un pensamiento que de pronto puede ser. De pronto, ¿se acuerdan cuando Pedro había negado al Señor 3 veces, que Jesús le tuvo que decir 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y otras: Pedro, ¿me amas? Pedro, que si me amas. Y por fin entonces de pronto aquí en medio de todo, don Pedrito empieza a poner, ¿cierto?, los cabos juntos. Y dice: está bien, Señor, voy definitivamente entonces a hacer caso. Y a veces la paciencia de Dios con nosotros, amén. Que a veces nosotros, cuando tenemos que repetir el examen, no nos ha pasado muchas veces, que el Señor nos está tratando de enseñar algo y nos pone en esta situación donde tenemos que ejercer paciencia. Y otra vez, como fosforitos, ¡pah!, toteamos, ¿cierto? Y otra vez, y nosotros, pero otra vez. Hasta que por fin aprendemos la paciencia, entonces ya no necesitamos más el curso. ¿Sí o no? Que necesitamos fe. Y el Señor nos tiene en ese proceso donde nos toca esperar y no vemos las cosas, y otra vez tratamos nosotros de resolver. Hasta el día que nosotros aprendemos lo que necesitamos aprender, podemos avanzar al siguiente nivel. Amén. Entonces, eso es lo que vemos acá. Y digo que el Señor, y terminamos con esto, dentro de 8 días concluimos con la sección de Cornelio, pero la paciencia de verdad de nuestro Señor para tratar con nosotros, para perfeccionarnos, para enseñarnos, porque es que, digamos, cuando Pedro dice: no, Señor, imagínense, ya estaba caminando con Cristo, ya había recibido el Espíritu Santo. Pedro caminaba, dice la Biblia, y cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro
tocaba a los enfermos, y ¿qué nos dice la Biblia? Los enfermos eran sanados. Pero con todo y eso, o sea, fíjense que es realmente la gracia y el poder de Dios, porque acá nos damos, Pedro, de todas maneras, Pedro es el de llevar la contraria. Por eso digo que me gusta tanto Pedro. Me identifico muchas veces tanto con Pedro. Juan, pero esos animales inmundos que eran los gentiles. Pues eran los animales que del Antiguo Testamento que Pedro no había comido de esos animales. Pero tal vez personificaban a los gentiles. Correcto, que tenían pero era que la forma que el Señor le estaba enseñando. Le dice, no llames inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Bueno, esa es la lección. Pero miren, Pedro, digamos, Pedro era el rebelde que quería decirle al Señor no. Fíjense el patrón a través de la vida de Pedro. El día de la pesca milagrosa, el Señor entonces le está diciendo, ¿cogieron algo? No, Señor, toda la noche estuvimos acá, no cogimos nada, ya, vamos a ver. Y el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, ay. Mire, Jesús, yo sé que usted es el hombre de los sermones y que usted sabe la palabra de Dios, pero ¿usted qué va a saber de pesca, amigo? Yo soy de la 7ª generación de pesca. ¿Se acuerda a qué bote fue que usted se subió? Mira, antes de que usted estaba en pañales, yo ya sabía cómo. O sea, Pedro espera. Pero en tu palabra echaré la red. Y se va como a las manos. Pero finalmente, la pesca viene, ¿cierto? Y gloria a Dios por lo que el Señor dice. Otra ocasión, el Señor le está diciendo, el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de los ancianos, del pueblo, de los gentiles, lo van a crucificar, ¿cierto? Y Pedro, ¿qué es lo que le dice al Señor inmediatamente? No, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Pues hasta de buena, pues digamos, de buena intención, sí, de buena onda. El amigo Pedro, ¿cierto? Con el Señor, no, ¿cómo te va a pasar eso? Pero el Señor, ¿qué es lo que le dice? Apártate de mí, Satanás, porque no pone los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero vemos el patrón. Jesús está diciéndole, esto es lo que va a acontecer, y Pedro, no, otra vez, no, así no van a ser las cosas. Con la negación de Pedro, el Señor le está diciendo, miren, todos ustedes me van a negar. Inmediatamente, todos callan, pero Pedro no se puede quedar con la boca callada. No, Señor, miren, esta gente es flaky, esta gente es, ¿cómo se dice? Flojos, estos son desleales. Pero yo soy la roca, ¿no te acuerdas que me diste un nuevo nombre? Firme, contigo hasta la muerte. Para todas. Si es hasta la cárcel y hasta la misma muerte. El Señor le está dando la oportunidad como que se prepare, como que esto y lo otro. No, Señor, no va a ser así. Vemos el patrón en la vida de Pedro, que contradice al Señor. Acá por eso digo, en la visión que tiene, digamos que para Pedro no son como nuevas aguas que están navegando. Eso es lo que el hombre está acostumbrado, a decirle al Señor no. En el lavamiento de los pies, el Señor le va a lavar los pies. Nunca me lavarás a mí los pies, Jesús. Entonces, bueno, si no te lavo los pies no tienes que ver nada conmigo. Bueno, entonces lávame todo, Pedro, ya estás limpio. Eso fue uno de los apóstoles que le dijo más. Un personaje, este amigo Pedro, ¿cierto? Pero, pues, no somos nosotros de tantas maneras como Pedrito. Entonces, gloria a Dios que el Señor, a pesar de que también somos cabezones, que no lo voy a hacer y que no. Y el Señor en su misericordia infinita nos sigue tratando, nos sigue hablando. Y gloria a Dios que nos usa. Por eso digo, dentro de 8 años vamos a ver una maravilla al lado de Pedro. Cornelio es increíble que, fíjense eso, Cornelio hasta estaba ayunando cuando se le apareció el ángel.
La Biblia dice que todos los judíos tenían buen testimonio de Cornelio. Cornelio le hace caso rápido al ángel. Cornelio va, cuando le dice que va a venir alguien a anunciar el evangelio, Cornelio de una vez en su casa manda a llamar a sus familiares, a sus amigos más cercanos. Pero Dios es su misericordia, así también nos usa. ¿Amén? Pues pongámonos de pie y entre muchas concluimos con Cornelio porque no podemos correr el tiempo. ¿Cuánto nos identificamos con el amigo Pedro? Amén, ¿cierto? Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por las nuevas buenas del Evangelio, que ha venido a llamar a pecadores como Pedro y como nosotros, Señor. Gracias que aunque no merecíamos tu gracia, no merecíamos tu misericordia, no merecíamos tu amor, tú nos amaste con amor eterno, Padre. Y gracias una vez más por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque resucitaste de los muertos para darnos una nueva vida. Y hoy hemos, Señor, aprendido de una manera más profunda que parte de esta nueva vida viene a través de ti, Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana, llénanos de ti. Levanta tu voz y dile: Espíritu Santo de Dios, lléname de ti, lléname de tu presencia. Tú eres mi ayudador, tú has venido para ayudarme porque soy débil, porque soy torpe, Señor, porque soy necio aún. Pero tú has venido, Espíritu Santo de Dios, para transformarme, para hacerme más como Cristo, para que yo sea un mejor testigo de la resurrección, de la gloria, del poder de Jesucristo. Gracias te doy en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Lléname de ti, Señor, y continúame llenando porque necesito de tu ayuda cada momento del día. Gracias te damos por eso en esta mañana, Padre Celestial. Y gracias por transformarnos y gracias por, en verdad, simplemente aún usarnos como usaste a Pedro, que aunque nosotros tantas veces también decimos no, Señor, y no, Señor, pero tú eres paciente y misericordioso. Y no hemos sido destruidos porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos por eso, Padre. Señor, y no podemos despedirnos sin también pedirte en esta mañana por todos esos Cornelios que están alrededor nuestro, Señor. Tantas personas que necesitan conocerte, necesitan conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y gracias por ese gran privilegio que nos has dado, que tú pudieras utilizar a los ángeles, pero no lo quisiste, Señor, sino nos diste a nosotros ese gran privilegio de poder predicar, de poder decirle a otros mendigos quién es el pan de vida, de poderle contar a otros cómo tú nos has saciado, Señor, cómo en tu evangelio hemos encontrado la vida eterna, Señor. Y te damos gracias por ello. Úsanos, Señor, guíanos a cada uno de estos Cornelios alrededor de nuestra vida, para que ellos, su familia y todos sus amigos también puedan conocer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Canta la historia.